Bendiciones y salud a toda la audiencia de nuestro canal Tecnologías Divinas y de este su espacio Cápsulas del Reino. También queremos dirigirnos a la audiencia de nuestro programa radial Plenitud es Hoy, que nuevamente sale al aire surcando los cielos de Venezuela y desde Venezuela para el mundo. Bueno, les recuerdo que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría. Muy bien, Reyes, de nuevo con ustedes, feliz, contento de tener esta oportunidad, de tener este privilegio, este honor y gigantesca responsabilidad, como lo es llevar estos temas, produciendo la luz mediante el Eterno, evolucionando en cada uno de ustedes y de mí para iluminación de nuestro entendimiento con respecto a las verdades inmersas, incluidas dentro de cada uno de estos temas que hemos estado desglosando, que hemos estado disertando a lo largo y ancho de casi 3 años ya que se creó el canal. Bueno, hoy tenemos un nuevo tema, hoy tenemos un nuevo manjar a la mesa que le vamos a titular Rudimentos en la Biblia. Rudimentos en la Biblia. ¿Qué fueron los rudimentos bíblicamente hablando? Y para ello yo le voy a invitar, por favor, a que ubique la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 3, verso 10 en adelante. Dice así la Escritura: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Bien, quiero que observe dos palabras, dos términos en este contexto bíblico que vamos terminando de leer, como lo es en la palabra elementos. Elementos. Y en este análisis quiero objetar con la argumentación adecuada de que el apóstol San Pedro, bajo ningún concepto en estos pasajes proféticos, quiso decir que los elementos, el término elementos, en estos contextos, repito, en este contexto debo decir, bajo ningún concepto ese término, número uno, implicaba agua, tierra, aire y fuego, que serían o que iban a ser destruidos, iban a desaparecer del planeta, como una teoría filosófica adoptada por el mundo cristiano y la han establecido como parte de la doctrina y de la esperanza que tienen hacia el futuro de que estas cosas acontezcan, para tener alguna señal de la tan deseada esperanza como lo es la venida y el encuentro, según el cristianismo, con el Señor Jesucristo. Ya usted y yo sabemos que esto es historia del pasado,
que esto es ya data muerta, consumada, cumplida, y ahora no vamos a entrar en esos detalles. Pero esa es una de las teorías que se ha creado con respecto a estos pasajes que vamos leyendo. Una segunda teoría, establecida y adoptada también por la canalla religiosa, ha sido la siguiente, de que este término elementos que mencionó Pedro acá, está haciendo referencia a las capas tectónicas de la Tierra, por cuanto todo esto se llevará a efectos, a cabo, según la canalla religiosa, según el sistema dispensacional que tiene una aprobación casi o no menos del 95% de la población cristiana, han dicho que estos eventos, estos sucesos, se llevarán a cabo previo a la venida del Eterno, y que además van a ser en medio, o va a ser en medio de una tercera guerra mundial, donde se hará el uso de armas nucleares y atómicas. Esto es lo que hasta ahora el mundo cristiano ha sacado a la luz del resto del mundo. Esta es la esperanza, esto es la motivación, este es el mensaje de vida que ellos transmiten al resto del mundo. Imagínese usted, una mentalidad 100% fatalista, destructiva. Pero bueno, yo no quiero hablar de eso ahora. Por supuesto que esto genera una pregunta. Ahora, ¿es correcto esto a la luz del contexto bíblico? ¿Es cierto esto que acabamos de mencionar, que es la teoría, o son dos teorías, dos tesis que mantiene el mundo cristiano? Analicemos esta palabra entonces a la luz del texto original. Analicemos este término según su etimología, según su morfología, para poder entonces atinar, para poder acercarnos, para poder llegar a arribar al sentido, al significado correcto de esta palabra. Ok, escuche esto. El término elementos, ahí mencionado, que es una traducción católica, la Reina Valera, ellos tradujeron acá en Pedro elementos, pero en otras latitudes, como en el caso de Colosenses y Gálatas, tradujeron la palabra rudimento, al igual que en hebreo. Y según el griego, el término es stoikeion. Así como se oye, así se menciona en el griego, stoikeion, que sería, deletreando el término, stoikeion, stoikeion. Esta palabra significa, escúchese bien y tome nota, si tiene a manos un cuaderno, un blot de notas, una hoja, un lápiz, un bolígrafo, tome nota porque es interesante para que más nadie venga a desvirtuar el significado de este término. Tiene que ver con ordenar en serie, desde lo fundamental, primario, elemental y básico hacia adelante. Otro ejemplo, es como la marcha militar por orden de jerarquía, desde el menor rango al mayor. Quiere decir que el término stoikeion está haciendo referencia a lo primario. Está haciendo referencia a lo que tiene naturaleza y carácter de iniciación. Tiene que ver con lo que ocupa lo primero en un orden establecido. Se usa, repito, en el ámbito militar para describir las jerarquías dentro de una marcha. Primero van los soldados rasos delante, porque son los que tienen menor rango, menor capacidad. Es como que, si lo aplicamos en términos educativos,
El término elemento que está utilizando Pedro en este pasaje está haciendo referencia a la educación preescolar, la educación donde el ser humano en su primera etapa, en sus primeros años de nacimiento, entra en un sistema educativo, en un nivel donde comienza a adaptarse al medio ambiente, comienza a desarrollar sus sentidos, adaptándose al mundo al cual fue dado a luz. Luego viene una segunda etapa o nivel educativo que es la primaria. Posterior, otro nivel que es lo que se conoce como la secundaria o el bachillerato. Y por último, tenemos el nivel universitario, que es el estudio o la educación superior, donde la gente se profesionaliza y sin embargo tendrá que posteriormente, por causa de que en este mundo todo es relativo, renovar sus conocimientos, actualizarlo a través de diplomados, a través de posgrados, de maestría, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de que el término elemento que utiliza Pedro acá, que es la palabra stoikeion, no está hablando bajo ninguna circunstancia, repito, de lo que se ha dicho durante más de 200 años alrededor del mundo, sino que tiene que ver con algo que es inicial, algo que es primario, básico. Y cuando usted conmigo juntamente veamos, analicemos las otras latitudes donde este término stoikeion aparece, se va a dar cuenta que no está hablando, que Pedro no está hablando bajo ninguna circunstancia de lo que se ha dicho y de lo que ha llegado a nuestros oídos. Pero hoy, gracias al Eterno, usted tiene el privilegio de despertar, de desaprender ese tipo de enseñanza errada, para que entonces emerja la verdad y el entendimiento se apodere de su mente y ya más nadie podrá mentirle con respecto a ese punto en particular. Ahora, ¿es correcto la tesis filosófica religiosa mencionada al principio? Para seguir respondiendo a esa pregunta, examinemos todos los usos donde se originó el término stoikeion, que los católicos tradujeron en algunas partes elementos y en otras partes tradujeron rudimentos. Ok, vamos a observar, el tiempo que nos queda, vamos a observar las otras latitudes donde se utilizó el término. Yo quiero que vaya a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, por favor, capítulo 4, vamos a analizar allí unos pasajes donde se utilizó el término stoikeion. Escuche, estamos estudiando, estamos analizando, es el término original, estamos yendo al contexto original para poder extraer la verdad, para poder producir el entendimiento correcto. Y es bueno recordar nuevamente, siempre lo hago, que tu Biblia, si es Reina Valera, la que tienes a mano, es una Biblia de revisión católica, de traducción católica. Y esa Biblia, para que lo sepas, lo he dicho y lo voy a repetir, si eres nuevo, si nos visitas por primera vez al canal, esa Biblia tiene más o menos alrededor o en el orden de un 40% de mala traducción. Por eso que quienes enseñamos, quienes tenemos el don de enseñar, quienes tenemos la asignación divina, venida de la eternidad, para producir entendimiento de las Escrituras a la humanidad, tenemos que necesariamente, es un requisito imprescindible, tener acceso a las copias de los manuscritos originales para poder entonces estar cerca de la verdad o abrazarla y poder producir el entendimiento de la misma en la humanidad. Ok, Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 9, dice así: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre.
Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y este término aquí, rudimento, es el término estoquellón. Pero fíjese que Pablo lo relaciona con niños. Lo voy a leer nuevamente. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Versículo 8. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son de Dios. No son dioses, debo decir. Verso 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que, escuche esto, cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Voy a leer nuevamente esa expresión. El apóstol Pablo dice, versículo 9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Impresionante lo que Pablo está diciendo acá. ¿Por qué? Porque Pablo está contrastando lo que son los rudimentos, lo que es estar dependiendo de los rudimentos en relación a lo que es conocer a Dios. Y es interesante esta declaración, pero por causa del tiempo y del tema no puedo entrar porque estamos hablando de un tema en específico y tenemos que mantener la objetividad. Pero Pablo acá, por favor, está diciendo cosas interesantes y esto debe interesar a todos aquellos que aún guardan y persisten en pleno siglo XXI, más de 2000 años después de todo haber sido consumado, haber sido cumplido, haber llegado a feliz término en el propósito de Dios, en la agenda de Dios. ¿Cómo es posible de que aún haya gente ahora que dependa de la práctica de rudimento a lo largo de 20, 30, 40, 50 años? Es algo totalmente inverosímil, es algo inaceptable y por eso es que se han creado estos canales, por eso es que hombres como mi persona, y lo digo con toda humildad, estamos ahora mismo alrededor del mundo aclarando todos estos temas. Fíjate, 3 cosas nos revelan o nos enseñan estos pasajes. Número 1, es estar debajo de tutores. Número 2, bajo los rudimentos estoy que yo del mundo. Y número 3, debajo de la ley. Eran 3 cosas que significaban lo mismo, según el versículo 2, 3 y 5, repito, están hablando de que estuvieron debajo de tutores, debajo de los rudimentos, lo que Pablo les está diciendo, que es estoy que yo del mundo, y debajo de la ley. De manera que obedecer los rudimentos que Pablo estaba mencionando acá es abrazar la ley, continuar con la ley como práctica, como dependencia, y es abortar, abandonar la gracia, donde Dios estaba entregando a su pueblo, la iglesia, un adelanto de una herencia eterna que estuvo reservada en el cielo, estuvo guardada en el corazón de Dios y que Dios le estaba entregando a través de un pacto concertado en la sangre de su Hijo Jesucristo, en el que es el pacto de la gracia. Dios estaba entregando un adelanto, un anticipo de esa herencia para que la iglesia hiciese disfrute, para que la iglesia se alegrara, para que la iglesia gozara de esa herencia
aunque en parte, aunque un anticipo, pero era lo que tenía que hacer. Y ese adelanto, ese anticipo, lo que Pablo mencionó como con el término arras, o nos quiso decir por medio de ese término, no era otra cosa más que el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Hijo, según este contexto, que les había adoptado como hijos juntamente con Él, siendo Él la cabeza, para heredar juntamente con Él. El Espíritu del Hijo, escucha bien, fue las arras, fue el adelanto, el anticipo de la herencia. ¿Y cómo es que nuevamente todos estos individuos se habían vuelto a las prácticas débiles, obsoletas, arcaicas de los rudimentos de la ley? De manera que ya se nos está abriendo el entendimiento con respecto al término acá, elemento o rudimento, y ya usted sabe a lo que se está refiriendo. Entonces, el tiempo que me queda es para decirle gracias por estar presente, por soportarme, y será hasta la próxima, la segunda cápsula de este tema, rudimentos en la Biblia.